Hola a todos los lectores de Viena Directo. En 6 días va a ser una fiesta muy importante, porque es el día de la fiesta nacional austriaca. Con este motivo, todos los años hago alguna cosa especial. Este año he pensado que podía contar cosas especiales a propósito de Austria y contarlas en vídeo. Para quien quiera el sistema tradicional de leer los posts de Viena Directo, esta conversación o este monólogo donde os voy a contar cosas va a estar transcrito debajo del post. ¿Qué he pensado este año que podíamos hacer especial? Pues he pensado que podíamos explicar un poquito cosas que descubrimientos o inventos que han tenido Austria como escenario y que han hecho la vida mucho más fácil y mucho más agradable, no solo a los habitantes de esta pequeña pero saladísima república, sino también a todas las personas que viven en el mundo. Hoy os voy a contar 7 inventos, 7 cosas que los austriacos han hecho y que nos han hecho la vida muchísimo más fácil a todos. Voy a empezar con un señor que se llamaba Karl Gerassi. Karl Gerassi nació en Viena en 1923 y fue un químico austriaco nacido en Viena, que es el responsable de la auténtica revolución que sacudió el mundo a partir de los años 60 del siglo pasado y que particularmente afectó a la vida de las mujeres, porque Karl Gerassi inventó la píldora anti-baby o la píldora anticonceptiva. Karl Gerassi nació en Viena de una familia judía, pero que no tenía ninguna creencias religiosas. O sea, que no llevaba una vida religiosa, no eran practicantes. Y este hombre, tuvo que marcharse en 1936, como muchos de los integrantes de esta lista de la que hablaremos, de esta lista de inventores, tuvo que marcharse tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi en 1938. Estudió en la Universidad de Wisconsin, estudió química y ahí fue en Estados Unidos, donde plantó las bases de lo que sería el invento que barrió la cultura, que cambió las relaciones humanas en el siglo pasado, y fue la píldora anticonceptiva. A partir de este momento, pues las mujeres pudieron planificar su vida sexual sin miedo a quedarse embarazadas, las parejas. Y también hubo una liberación que convirtió el sexo, que es una cosa estupenda y maravillosa, como todos sabemos, en algo que era sobre todo placer y disfrute, y donde no había tanto miedo de embarazos no deseados. El segundo invento del que vamos a hablar hoy es el de Christian Doppler. Bueno, no es un invento, es un descubrimiento. Christian Doppler, que fue un físico que nació en Salzburgo en 1803 y murió en Venecia 50 años más tarde, fue el señor que descubrió el efecto Doppler. Como es un poco largo de explicar lo que es el efecto Doppler, también conocido en España como efecto Doppler, lo que voy a hacer va a ser, en la transcripción de este vídeo, dejar el link abajo donde podréis informaros de todo esto que es tan importante para la física. Nuestro tercer austriaco industrioso, observador, inventoso, podríamos decir, fue Paul Eisler. Paul Eisler nació en Viena en 1907. ¿Y a que no sabéis qué inventó? Sin Eisler no hubiera sido posible la electrónica del siglo XX, porque Paul Eisler inventó las placas de los circuitos impresos. Y las inventó también, tuvo el pobre hombre, también era judío y de ascendencia judía. Y entonces tuvo que marcharse de Austria, y su invento, que fue tan trascendental para la electrónica del siglo pasado y aún continúa siendo trascendental en el presente, lo inventó en Inglaterra, en Londres, tras muchas vicisitudes que también podréis informaros sobre ellas. Os voy a poner un link a la Wikipedia
para que os podáis informar de las cosas tan interesantes que este señor hizo. Nuestro cuarto austríaco de hoy es un austríaco conocidísimo. Todo el mundo ha sabido de él o ha hablado de él en algún momento. Y de hecho fue un hombre clave en la cultura del siglo XX también. Me estoy refiriendo, naturalmente, a un vienés, no nacido en Viena, pero vienés de pro, que fue el doctor Sigmund Freud. El doctor Freud fue el descubridor del psicoanálisis, fue un médico que tuvo una importancia también trascendental, porque a través del descubrimiento del inconsciente y del mundo de los sueños, de la interpretación de los sueños, el doctor Freud provocó la explosión de cosas tan maravillosas como, por ejemplo, el surrealismo en el siglo XX. La liberación total de la cultura y no solo eso, sino también la psiquiatría ayudó a muchísimas personas que hasta aquel momento pues no había podido ayudar a recuperar la salud mental, que fue una cosa genial. Y todo esto se lo debemos a un austríaco, a Sigmund Freud. Sigmund Freud se tuvo que exiliar de Viena también en los 30 debido a que Sigmund Freud era judío, lo mismo que toda su familia. Y murió en Londres en 1939 debido a un cáncer de mandíbula que le produjo su incorregible afición a los puros. Sigmund Freud fumaba muchísimo. Cabría decir también que Sigmund Freud también es el patriarca de una dinastía de personas interesantísimas, entre ellas la que más destaca en mi opinión y que yo creo que es una de las personas más interesantes del siglo XX y yo soy tremendamente fan de su obra, es el nieto de Sigmund Freud, Lucian Freud. Hace creo que un año y medio o dos, si no me equivoco, hubo una magna exposición con las obras de Lucian Freud en el Kunsthistorisches Museum y fue absolutamente maravillosa. Yo creo que es... si queréis investigar a propósito de la obra de Lucian Freud y de su abuelo, Don Sigmundo, pues yo creo que es una cosa que os va a interesar muchísimo y os lo vais a pasar fenomenal. Nuestro quinto austriaco industrioso o científico destacado austriaco, es un señor que se llamó Otto Frisch. Otto Frisch fue un físico que trabajó a principios del siglo XX y junto a otra austríaca absolutamente listísima, una señora que se llamó Lise Meitner, descubrieron algo que nos ha hecho la vida fácil y difícil al mismo tiempo, y fue la fisión nuclear. O sea, la manera de bombardear el núcleo de los átomos y partirlo para producir energía que se puede utilizar para cosas muy buenas y estupendas, o energía que se puede utilizar para cosas absolutamente terroríficas, como por ejemplo las bombas que tiene el coreano malo. No solo el coreano malo, sino también demasiados de ellos. Otros países también lo tienen. O también la energía nuclear, que la energía nuclear ha producido, pues sigue produciendo energía. Yo personalmente, a mí me parece que es una cosa demasiado peligrosa y que debería pararse hasta que no se perfeccione la fusión nuclear, que es una manera absolutamente inocua de producir energía nuclear más limpia. No hay peligro de que haya un Fukushima, un Chernobyl o vaya usted a saber el qué. Y bueno, pues este señor, junto con Lise Meitner, a la que también le dedicamos una serie en Viena Directo, pues este hombre descubrió todo esta cosa, o sea, la fisión nuclear. Nuestro sexto austriaco también inventó unas cosas redondas con forma de bomba, de hecho se llaman Kugel, balas en alemán, pero muchísimo más inofensivas. Me estoy refiriendo a un hombre que se llamaba Paul Fürst. ¿Y qué inventó Paul Fürst?
Pues Paul Fürst inventó una cosa sin la cual los austríacos pues no hubieran tenido ningún tipo de... O sea, una cosa que es para turistas totalmente. Y una cosa muy característica. Las Mozartkugel, también conocidas por los austríacos que saben un poquito de español, como bolas de Mozart, huevecillos de Mozart, cojoncillos de Mozart, en fin, todo este tipo de cosas. ¿Qué son las Mozartkugel? Bueno, las Mozartkugel, Paul Fürst era, también había... fue un hombre que fue un pastelero que pasó su vida prácticamente toda en Salzburgo. Y entonces, a principios del siglo pasado, sobre 1900, inventó un bombón al que llamó Mozart Bombón, con una gran imaginación, porque él ya veía el negocio del tema de los turistas y tal, y el negocio de Mozart y todo esto. Y entonces es un bombón esférico, o aproximadamente esférico, que tiene mazapán de pistacho, praline y nougat. El señor Fürst presentó su invención en el Salón de París, en la Gran Exposición de París en 1905, y ganó la medalla de oro. O sea que la gente comía las Mozartkugel y le encantaban las Mozartkugel. Y entonces, una cosa que sucedió con este hombre fue que claro, inmediatamente, como aquello estaba tan rico, pues o les gustaba tanto, pues a la gente, pues inmediatamente empezaron a salir imitaciones. Con lo cual él se vio en la necesidad de patentar su invención. Y entonces la llamó originalmente, lo llamó The Original Mozartkugel. De esto hace pues más de 100 años, con lo cual si digo esto no le estoy fastidiando el negocio a nadie. Las Mozartkugel que venden en los supermercados, lo digo por si estáis pensando hacer algún viaje a Austria, las Mozartkugel que venden en los supermercados son estupendísimas, no tienen nada que envidiar a la de las tiendas de recuerdos y sobre todo tienen una ventaja fundamental, y es que son mucho más baratas, ¿vale? O sea, es una cosa, hay que mirar el bolsillo. Última inventora de hoy, y es una inventora, es una mujer que al ver su vida tú dices, pero por Dios, ¿cómo pudo Dios derramar tantos dones sobre una persona? Me estoy refiriendo a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una bellísima, una de las mujeres más hermosas de su generación. De hecho, el departamento de publicidad de la Metro-Goldwyn-Mayer la llamó la Marvelous, porque era una mujer muy bella. Bueno, Hedy Lamarr, nacida en Viena con el nombre de Hedy Kistler, también de familia judía, fue una actriz y fue famosa por ser una actriz. Tenía los ojos azules, el pelo negro precioso, rizado. Bueno, una mujer guapísima. Hedy Lamarr fue famosa durante su vida por muchísimas cosas. Durante su vida, por lo que más famosa fue porque fue la primera señora que salió desnuda en una película comercial. La película se llamaba Éxtasis y fue una cosa que ella hizo cuando tenía 17 o 18 años, en la flor de la juventud, pero que la persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que las memorias de Hedy Lamarr se llaman Éxtasis y yo. O sea, como todas las personas inteligentes, Hedy Lamarr era una persona con muchísimo sentido del humor. Bien, Hedy Lamarr se fue a los Estados Unidos a trabajar en el cine, después de muchas vicisitudes que incluyeron un primer marido que la maltrataba y la encerraba porque estaba tremendamente celoso, y que intentó, por cierto, quemar todas las películas, todas las copias que existían de Éxtasis. Hedy Lamarr llegó a Estados Unidos un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, claro, como era austriaca, pues ella sentía la desconfianza de las autoridades, ¿no? Porque, claro, en aquel momento todo el mundo era sospechoso de ser un espía. Bien,
Entonces, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr, junto con otro señor que le ayudó un poco en el aspecto técnico, inventaron una cosa, una manera de dirigir los torpedos para los torpedos, no los de chiquito, torpedo, sino los torpedos de los barcos, para que el enemigo, o sea, los alemanes o los japoneses, no pudieran interceptarlos. Este intercambio de frecuencias fue la base perdón, fue la base que los ingenieros utilizaron después para hacer una cosa que utilizamos todos los días, y es el algoritmo que los teléfonos móviles utilizan para comunicarse los unos con los otros. Entonces, Hedy Lamarr, si Hedy Lamarr hubiera patentado, como de hecho patentó, su invención y se la hubiera quedado para ella, pues hubiera sido una señora enormemente rica después. Sin embargo, para compensar, como gesto de buena voluntad, para compensar un poco todo esto que decíamos, de que ella se sentía un poco observada y tal por ser austriaca, le dio la patente del salto de frecuencias, que así se llama su invento, le dio la patente del salto de frecuencias a la Armada estadounidense, al ejército de Estados Unidos. Y la cosa era tan avanzada que el ejército de los Estados Unidos al principio no sabía qué hacer con lo que Hedy Lamarr le había dado. Y no fue hasta los años 50-60 cuando se empezó del siglo pasado, cuando se empezó a desarrollar la telefonía móvil. Hedy Lamarr, mientras tanto, pues bueno, fue perdiendo su belleza y fue casándose sucesivamente, y al final murió en Estados Unidos como una señora completamente normal, más bien tirando a pobre, y está enterrada en el cementerio central de Viena, en una tumba muy bonita, que ahora vosotros, después de ver este vídeo, podréis explicaros por qué la tumba tiene una forma tan particular, que yo no os voy a desvelar, para animaros a que vayáis a visitar el Central Friedhof, que es un poco también como ver, yo que sé, un álbum de fotos de gente famosa. Está, por cierto, enterrada justo enfrente de otro austriaco muy famoso, esta vez artísticamente, no fue un inventor, Udo Jürgens. Las dos tumbas, tanto la de Udo Jürgens como la de Hedy Lamarr, son muy curiosas y muy bonitas de ver. En fin, mañana seguiremos hablando de más austriacos famosos y más austriacos que le han hecho la vida mucho más fácil a la humanidad a través de sus inventos o de sus descubrimientos o de cosas así. En fin, hasta mañana.